Jóvenes, vamos a proseguir. Este tipo de casos clínicos que se denominaron como casos clínicos integrados al iniciar el proyecto de la formación de ustedes. La idea era justamente integrarlos a una de las asignaturas transversales y particularmente bioética, que era una forma de que ustedes habían visto un profesionalismo, pudieran verlo aplicado a casos clínicos que vieran durante el tercer y cuarto y que idealmente también llegando al internado, llegando a los 15 años, tengan la oportunidad de ir avanzando en eso. Y justamente también retomando algunas de las actividades que en primer año, introducción a la clínica médica 1, ustedes comenzaron a trabajar, como es la comunicación con el paciente, ¿ya? Y ahí tuvieron que ver distintas particularidades de tipos de pacientes o tipos de situaciones que requerían como más delicadeza o más resguardos al momento de comunicarse. Entonces, justamente como ustedes lo tuvieron que hacer en simulación, probablemente en role-playing o en una estación de COE, etc. Ahora vamos a retomar un poquito de eso, pero de una manera escrita, en la que ustedes se tienen que poner en el lugar, ya teniendo más experiencia, porque están en el tercer año y entonces tienen mucho más bagaje y también pueden ponerse más en el lugar de una situación clínica real, ¿ya? Entonces, es la idea de este caso y por eso que en el fondo, como objetivo general, planteo que es integrar algunos dilemas éticos, pero que en el fondo también conllevan más bien situaciones de comunicación, particularmente en este caso, que hay que ir reforzando, ¿ya? Entonces vamos a primero analizar la historia clínica. Es un caso clínico pediátrico, es hematológico, porque estamos en hematología, y la idea es que de este caso clínico también veamos uno de nuestros temas dentro de las anemias o de la serie roja que debemos conocer, y entonces también va a saber cómo se debe estudiar desde el punto de vista del médico general o qué aporte puede tener el médico general frente a un cuadro como esto. Y como les decía, finalmente, específicamente lo que yo quiero retomar de Introducción a la Clínica Médica 1 es la entrega de una noticia importante, que es el nombre que se da actualmente, que también lo pueden haber conocido como la entrega de una mala noticia. Entonces, este paciente es un paciente de 7 años de edad. Como parte del caso, es Gustavo. Tiene un apellido extranjero, ¿verdad? Y el segundo es español, pero no lo digamos, por anonimizar el caso, no puse su apellido. Tiene 7 años y en el momento en que lo conozco, y lo que cuenta la mamá es que desde hace un tiempo él presenta epistaxis y equimosis. Entonces, solamente como un ejercicio anamnéstico, yo ahora les hago la pregunta: ¿qué más ustedes necesitarían saber de un paciente que se presenta con epistaxis y equimosis? ¿De cuánto tiempo presenta la epistaxis y la equimosis? Ya, el tiempo de evolución, ¿ya? Esa es una pregunta que siempre deben consultar. En este caso llevaba 3 años con esa historia. ¿Qué más les gustaría saber? La cuantía de los sangrados y como la extensión de la equimosis también. ¿Y en qué parte está la expulsada? Claro. Entonces, en el fondo queremos saber si son sangrados abundantes o si son leves, si las lesiones equimóticas, dónde aparecen, cuándo aparecen, el tamaño que tienen. Si ceden a la presión. Ya, también, o sea, una característica más bien, esa no se la puedes preguntar. Estamos hablando todavía del motivo de la conversación. Antecedentes familiares, muy bien, ¿qué más? En todas las veces estamos hablando de un niño. ¿Y cuándo ocurre? Como si te ocurre de manera espontánea, en algún momento específico del día? Muy bien. Recuerda que un niño de 7 años
Imagínense todo lo que es capaz de hacer el niño de 7 años. Su ánimo, si no ha encontrado válido, no está Ya. cirugía, si lo he decaído. Mira, todo lo que ustedes han dicho tiene que ver con el motivo de consulta, lo que se llamaría anamnesis próxima, ¿no es cierto? Ya, algo de la anamnesis preguntado. El uso de fármacos. Ya, uso de fármacos, que también tendría que ver con el motivo de consulta. ¿Sí? Sí, un niño quizá tener los antecedentes como Muy bien. Siempre en los niños hay que tener los antecedentes perinatales, o sea, del embarazo, desde que la mamá se embarazó, hasta bueno, saber qué número de hijo es, hasta que en el fondo cómo fue ese embarazo, si fue controlado o no controlado, cómo fue el parto, si fue de término, si fue de término, si fue vaginal o fue cesárea, etc. Y bueno, la edad gestacional, por supuesto, como les decía, si fue de término, cuánto pesó al nacer, cuánto vivió al nacer, si fue adecuado o no la edad gestacional, si recibió sus inmunizaciones, ha estado hospitalizado o no, ha tenido alguna enfermedad y ha sido tratado por eso. ¿Ya? En este caso puntual de este paciente, vamos a adelantar para que veamos más detalles de él. Yo les decía, aquí me puse yo este recordatorio, que es porque les decía que era muy importante tener en general también los dos apellidos de los pacientes, porque también nos pueden orientar frente a algunas patologías, sobre todo que estamos hablando en el contexto hematológico, que son patologías raras, en los niños sobre todo. ¿Ya? Bueno, aquí recuerdo que tenía 7 años, no me acuerdo exactamente la fecha, él había nacido en la tercera región, y cuadro clínico, un poco le fui como adelantando qué otras cosas necesitamos saber, lo perinatal, el incremento ponderal, el rendimiento escolar, también es importante saber en estos casos, ¿ya? Y los antecedentes familiares directos, ¿ya? Ya, antes de ver eso, ¿qué les puedo adelantar de esto? Que efectivamente había sido un embarazo controlado, había sido parto cesárea, porque la mamá decía, ella decía que era hipertensa, pero la verdad es que nunca me quedó muy claro si eso realmente era así. Tenía las inmunizaciones al día, le iba muy bien en el colegio y no había tenido hospitalizaciones ni cirugías, pero había presentado síndrome del volcán obstructivo, que ahora se llama y que había recibido como tratamiento, que no sé por qué acá no me aparece la de los... probablemente sale más adelante. Sabía los medicamentos que él había tomado alguna vez en su vida, que como buen niño típico que hay antipirético, antiinflamatorio no esteroidal y ese tipo de cosas. Pero para hacer la historia corta y no prolongarnos más, cuando yo lo conocí fue aquí. O sea, tenía toda esta historia previa, ¿ya? Por lo tanto había harto que indagar y preguntar, y eso se lo voy a comentar ahora. Claro, efectivamente llevaba 3 años con epistaxis y equimosis, estaba en la tercera región en ese momento, pero tenía el antecedente de que en Santiago, en el Roberto del Río, ya lo estaban estudiando. Entonces, efectivamente, lo estaban estudiando porque tenía un recuento de plaquetas muy bajo, y obviamente eso era totalmente compatible con el hecho de que tuviera una hemorragia mucocutánea, que era la epistaxis y las equimosis, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, el primer hemograma yo creo que sí les llamó la atención, porque igual dentro de las cosas que encontré tenía estudios, por ejemplo, de niveles de vitamina B12, en el fondo ya habían hecho por ahí ya habían hecho pruebas de coagulación, que ahí les voy a preguntar por qué esperar de eso. Tenía un estudio, pero era totalmente interrumpido porque el paciente era de Copiapó. Entonces, aparentemente cada vez que viajaba a Santiago, no era que estuviera realmente citado, y iba y no estaba su ficha. Entonces yo me imagino que lo que pasó fue que cada vez que iba lo veían con una hojita, y después esa hojita se supone que la ponían en una ficha, pero tengo la sospecha de que los colegas no veían nunca su historia completa, ¿ya? Por lo menos en algún momento de la historia tiene que haber sido así, pero tenía estudios en la Católica, tenía otros exámenes que eran ahí del Roberto del Río. Entonces, que quiero demostrarles con esto que esto igual pasó
el año 2005, hace bastante tiempo. Entonces, en el fondo, podría ser que en ese tiempo todavía las cosas funcionaban así como un poco desordenadas, ¿ya? Es más, les adelanto, no estaba claro, por ejemplo, estaba en ese tiempo el sistema de garantía explícita se llamaba Auge, ¿ya? Y estaba recién partiendo. Había una ignorancia en las instituciones de salud respecto a cómo atender a los pacientes que eran ISAPRE, los pacientes, cada vez que llegaba alguien que no era FONASA A o B, se complicaban con los C y D y con los ISAPRE. Entonces, todas esas cosas pasaron con este niño, ¿ya? Entonces, como les digo, fue en esa época, las patologías hematológicas, y no todas, ingresaron al sistema GES en el 2007, entonces pasó antes, ¿ya? Pero analicemos los valores de laboratorio. ¿Se acuerdan que ayer, mirando un poco los hemogramas, acá tenemos una serie roja que básicamente puse los datos que estaban en todos los casos, hematocrito, el nivel de hemoglobina y el volumen. Si analizamos solo la serie roja, igual el niño tiene 7 años, está justo con un valor límite de hematocrito y hemoglobina, porque bajo 11 o 11 o menos ya se considera anemia. En el primero no había volumen, pero si se fijan ya en los que vinieron después, estamos hablando de 2003, tiene anemia, ya, tiene una anemia leve, pero con volúmenes bastante grandes. Así que por eso yo dentro de todo le pillé por ahí unos estudios de niveles de vitamina B2, ¿ya? Y acá el recuento de blanco, si ustedes se fijan, está dentro de la nota de referencia, pero bien como al límite, ¿ya? Y cuando aquí está el recuento absoluto de neutrófilo, absoluto de monocitos y absoluto de linfocitos, ya para que tuviéramos también a expensas de qué. Y si se fijan, los polimorfos nucleares sí están siempre sobre 1000, que yo les decía que ayer también justo el límite. Estos son monocitos, así que obviamente estos valores también, básicamente estos dos nomás están como más bajos, pero no son llamativos. Y el recuento de linfocitos, como ustedes pueden ver, bien, ¿ya? Y en el de plaquetas acá hay una reducción de por medio, por eso que casi, claro, pero en general estaba así y después igual bajaron, siguieron bajando, si se fijan por fecha, al mes después ya no estaban en el estudio, ¿ya? Las VHS, si se fijan aquí hay una elevada, pero si nos adelantamos hay como bien variable, pero hay algunas veces que está como alta. Y si seguimos con la serie roja, nos vamos dando cuenta que cada vez fue disminuyendo. Ya, imagínense, aquí teníamos 9 ya en el 2004. El volumen se mantuvo altito, ¿ya? Y los recuentos fueron bajando, los recuentos de blanco, ¿ya? Y las plaquetas, 8.000, 6.000. Y cuando yo lo conozco tenía 6.000 y 7.000, fueron los últimos dos exámenes. Y entonces, ya mirando estas dos últimas líneas, ¿qué tiene el paciente? Así, una vasito. Claro. Entonces, efectivamente, por mucho tiempo él fue las plaquetas, lo que más llamaba la atención, porque además la clínica era hemorragia, ¿ya? Bueno, en el estudio de coagulación, ¿ustedes conocen en qué consiste el tiempo de sangría? Sí, un corte y esperar cuánto tiempo. Claro, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una hemorragia mucocutánea, lo primero que pedimos el hemograma, porque queremos saber principalmente, bueno, si está comprometida la serie roja y la de plaqueta, y la de plaqueta, si el número está dentro de la referencia, decimos, ya, no hay problema de trombocitopenia, pero a lo mejor es plaqueta o a nivel de los vasos algo está funcionando mal. Y entonces en ese caso es que uno pide el tiempo de sangría. Dentro de los tiempos de sangría, ustedes en la literatura todavía se van a encontrar con el tiempo de sangría de Duc, por ejemplo, y el de Duc se realiza en el lóbulo de la oreja, pero se descontinuó porque efectivamente era un procedimiento que por el hecho de tener vello, distintas calidades de vello dependiendo de la edad del paciente,
fue perdiendo, digamos, era como muy entrenador dependiente, o sea, operador dependiente y además de cómo tuviera la oreja al paciente. Y aparece el de Ivy, o el tiempo de Ivy. De Ivy, ¿ya? Y después se le dice modificado. ¿Y en qué consistía? Antebrazo, la cara anterior del antebrazo, ¿ya? Tiene que estar desprovista de vellos, y obviamente tiene que ser una zona limpia y seca. Y dependiendo de la edad del paciente, existe un template ahora, porque antiguamente era una hoja de Chile, un template que en el fondo le hace un corte de 1 centímetro por 1 milímetro si es adulto, pero si es niño o lactante se hace un template más pequeñito, ¿ya? Pero se hace ahí como que fuera un tigrecito y le hecho un corte de 1 centímetro por 1 milímetro. Y al paciente se le aplica un manguito de presión, unos 40 milímetros de mercurio, y por supuesto comienza a botar sangre. Y el tecnólogo médico, porque él tiene que ser hecho por un profesional, va con un papel especial secante, tocando solamente la sangre, no puede tocar la piel ni nada más, solo tocando la sangre, va como estrujando la sangre y cuenta el tiempo que demora en que se detenga ese sangramiento. ¿Ya? Y eso tiene un tiempo y el tiempo. Entonces, el tiempo de sangrado de sangría es alrededor de 9 minutos, depende de la edad del paciente también. Hay valores de referencia pediátrico y hay valores de referencia de adulto, y cada laboratorio tiene que tener su propio valor de referencia. ¿Ya? Porque como es una cosa, es como el TP y el TPTA, que cada laboratorio tiene su valor de referencia porque se realiza en su contexto. Entonces acá se dan minutos, más o menos, le van a aparecer siempre esos minutos, más de 12 minutos que está prolongado. ¿Ya? Y en este caso, probablemente no se justificaba dar el hecho de que fue sangría porque sabíamos que el recuento, claro, pero obviamente estaba prolongado y eso, si estaba con trombocitopenia, no había más que hecho, pero ya. Y bueno, pancitopenia en estudio, que es la conclusión que ustedes también llegaron. Entonces, cuando tenemos un paciente con pancitopenia en estudio, ¿se acuerdan que ayer decíamos, ya, eso significa que en sangre periférica las 3 series hematológicas están descendidas? Pero la causa de ese descenso puede estar a distintos niveles, ¿ya? Y es por eso que tenemos que ver si acaso es la función medular la que está disminuida o si la distribución periférica está aumentada, pero también hay que ver si la distribución, que es un poco lo que yo les hablaba de los secuestros, ¿ya? Los secuestros, hay secuestros a veces de todos los elementos figurados, a veces solo de plaqueta, a veces solo de glóbulos rojos. Entonces, cuando la función medular está disminuida, ¿en qué cuadros debemos pensar? En primer lugar, esta es una plasia medular. Obviamente que la plasia medular en sí existe la plasia medular idiopática, o que finalmente nunca se sabe la causa y queda con ese nombre. Pero cuando sabemos por qué un paciente tiene la plasia medular, evidentemente que la causa es la que nos orienta a qué tenemos que hacer con ese paciente. Por ejemplo, acá tenemos leucemia aguda, que la vamos a ver al regreso del receso. Un paciente con leucemia aguda que está con quimioterapia, sabemos que va a tener una pancitopenia porque el tratamiento quimioterápico lo va a causar. Pero también, estos son los síndromes clinodisplásicos, ¿ya? Que en general nunca son resueltos en el médico general. El mieloma múltiple, que lo vamos a ver en uno de los seminarios, ¿ya? Pero estos cuadros podrían en algún momento de la historia, y sobre todo si están con quimioterapia, obviamente tener una función medular disminuida porque es la quimioterapia. Lo otro es la infiltración medular. Eso significa que a lo mejor tenemos un cáncer de órgano sólido que finalmente infiltra la médula, ¿ya? Y entonces eso también le quita espacio a la médula para poder cumplir la hematopoiesis y por lo tanto va a tener la función disminuida. La anemia megaloblástica, que ya hemos conversado, yo les decía que era una eritropoiesis anómala, ya, megaloblástica, que se presenta a nivel medular, corresponde a los tipos de eritropoiesis inefectiva. Y eso significa que el tipo de serie roja que sale de la médula es anómala,
por lo tanto rápidamente fiscalizado por el sistema de fibrosis biliar y por lo tanto tiene una corta sobrevida también. Entonces, se ha visto, digamos, que los pacientes con anemia megalobástica pueden en algún momento avanzado de su patología evolucionar a una plasia anular de la íntegramente. Acabamos recién de hablar de la hemoglobinuria y dijimos que una de las maneras de expresarse clínicamente era la plasia anular. La mielofibrosis corresponde a ese cuadro donde al examinar nosotros la médula, ya sea en mielograma o lo podemos hacer también como una histopatología, es decir, con biopsia de médula, que todo el tejido hematopoyético, tanto de médula roja como de médula grasa, está más bien reemplazado por fibras. Y esta mielofibrosis también la van a mencionar un grupo de los de seminario y ahí vamos a retomar un poquito ese tema. El síndrome hemofagocítico es un cuadro que se presenta en pediatría porque es un cuadro genético y de muy mal pronóstico que clínicamente pudiese uno también sospechar, bueno, obviamente presentan una pancitopenia y dentro del estudio uno llega a que finalmente tiene esta patología que dentro de los protocolos del programa infantil de drogas antineoplásicas, que es el PICA, fue como uno de los últimos que se le hizo protocolo, ¿ya? Junto con la plasia medular a este cuadro, y como vimos es un cuadro grave porque en el fondo el paciente evoluciona sin glóbulos rojos, sin glóbulos blancos y sin plaquetas, y eso lleva a que presente no solo anemia, sino que también susceptibilidad a las infecciones y hemorragia. Entonces, el cuadro clínico no es de fácil manejo, no responde fácilmente al manejo, y básicamente es porque existe una célula fagocítica que en el fondo consume, por así decirlo, los elementos figurados. Ustedes van a encontrar la histocitosis de Langerhans o histocitosis X, y es un tipo de síndrome hemofagocítico por si lo encuentran en la literatura. Bueno, la destrucción aumentada, la esplenomegalia en el fondo nos puede dar dos cosas. Una es que efectivamente la destrucción aumentada, porque obviamente los elementos fibrosos, en este caso los glóbulos rojos son anómalos y por lo tanto hay una hemólisis extraocular, pero como también les decía, la esplenomegalia puede llevar a un secuestro, ¿ya? Un secuestro de elementos figurados. Este paciente, los mielogramas iniciales, o sea, en realidad tempranamente se le hizo un mielograma. El mielograma es un estudio de médula ósea, ¿ya? Que se realiza por una punción en una zona ósea donde uno debe sospechar que va a encontrar médula roja, ¿ya? Y que en el caso de los adultos habitualmente se utiliza el esternón, pero en el caso de los niños la espinia era superior, ¿ya? Pero también tiene que ver un poco la contextura del paciente, porque un paciente puede ser pediátrico, pero a lo mejor si es obeso, más grande, hay que tomar la espinia antes. O, por ejemplo, si es un bebé de 6 meses, se toma de la densidad de la piel. Hay algunos cambios, pero por lo general el espinia la superiores en los niños, ¿ya? Y en ese mielograma ¿qué hice? En ese mielograma estaba solamente el tema de que las plaquetas estaban disminuidas. O sea, claramente este paciente partió con compromiso más que nada de las plaquetas, y por lo tanto lo que se tiene que haber visto en ese mielograma es la demás celularidad bien, pero efectivamente había menor megacariocito, ¿ya? Y se planteó en ese minuto un síndrome mieloide clásico de muy poco frecuente en un niño presente esto, no frecuente en la adultez, pero dada la situación se plantea eso. Pero el mielograma final, que viene a ser el mielograma que se hizo cuando ya era 2006, fue aplasia medular, porque claramente ya la médula estaba vacía, ¿ya? Por ejemplo, en una trombocitopenia idiopática podemos encontrar esta médula, que si ustedes se fijan, estas células grandes, gigantes, son los megacariocitos. La célula más grande de la médula ósea es el megacariocito, que mide como 70 micras, porque recuerden que a partir de que se va segmentando, finalmente hay una división endonuclear, solamente se divide el núcleo,
y finalmente esto se segmenta y explota, por así decirlo, estalla y da origen a los trombocitos o las plaquetas. Entonces, en el fondo, a partir de una célula muy grande se obtiene un trozo de citoplasma que mide no más allá de 3 micras. Pero acá están todas las otras células de la otra serie, aquí por ejemplo tenemos granulocitos, etc. Pero estas grandotas que si se fijan el núcleo se dividieron 2 veces antes de estallar. Y probablemente, claro, tuvieron una imagen donde el recuento, porque uno también aquí hace un recuento, la serie de plaquetas omegacariocyclicas estaba solamente, esa estaba disminuida y no así las otras. Acá es la histología de una aplasia medular. Aquí es distinto, se toma una biopsia, también se toma del mismo sitio, pero es otro trocar, ¿ya? Porque el trocar para el mielograma uno tira con una jeringa, en cambio con el trocar para la biopsia lleva dentro un cilindro, un cuchillo cilíndrico, por así decirlo. Entonces lo que saca es un cilindro de hueso y eso después tiene que ir a la anatomía patológica para que lo monten en una muestra y se observe el microscopio y por supuesto se delinee con tinciones de histopatología, que por ejemplo esta es trefina, una biopsia de trefina, ¿ya? ¿Y qué es lo que se ve en histopatología? O claro, solo fibras o simplemente no se ve celularidad, ¿ya? Entonces, cuando estamos frente a una aplasia medular, que ya este chico ya era aplasia medular, en el fondo lo que uno tiene que buscar es guiarse por el protocolo de la aplasia medular, y dentro del protocolo de la aplasia medular está el estudio de algunas patologías que hay que descartar. Desde ya les digo que casi el 90% de las veces no se sabe, queda siempre como no tenemos la causa. En el caso de los adultos, a veces existe un antecedente totalmente claro, que puede ser exposición a algún solvente o algún químico, una exposición laboral, etcétera, que nos puede llevar a pensar que efectivamente por qué tiene aplasia, que son las causas secundarias. Ustedes se fijan, radiaciones ionizantes, ¿ya? Que en el fondo podemos tener exposiciones, por ejemplo, magnas, como ocurrió, por ejemplo, con la bomba nuclear en Japón, ¿ya? O como las unidades nucleares, que los terremotos por ejemplo en Chernobyl y ahora en Fukushima digamos por el último terremoto, no el último, pero uno de los terremotos que hubo en Japón, efectivamente hubo salida de material radiológico, efectivamente las personas que estaban inmediatamente expuestas presentaron, digamos, una serie de lesiones, dentro de ellas la médula ósea de todo tipo, leucemias y aplasia, ¿ya? Los sobrevivir, ¿ya? Entonces, tanto a corto como a mediano y largo plazo fue esa la historia natural de estos casos que han sufrido ese tipo de exposición, pero también puede haber una exposición más acotada, que también en el fondo estaciones nucleares que han ocurrido estos accidentes. Pero también hay químicos, por ejemplo, hay químicos que tienen que ver con sustancias que se utilizan a nivel laboral, por ejemplo el benceno, solventes, pesticidas, ¿ya? O también, por ejemplo, que esta que es una droga recreacional, se han visto casos de aplasia, y los órganos fosforados que están también, que se utilizan como venenos, digamos, por ejemplo, para ratones, que también algunos pueden tener, digamos, un efecto de este tipo, ¿ya? Entre paréntesis les digo, el veneno de ratones que existe son anticoagulantes, son simulantes hemorrágicos, pero también podrían eventualmente tener un efecto a nivel medular. Bueno, y drogas, por ejemplo, en general las drogas, hay drogas que sabemos que si 10 personas consumen esa droga, las 10 personas van a tener una vancitopenia, ¿ya? Y por lo tanto, por disminución de la médula disminuida, y ocurre con la quimioterapia. Es decir, todas las drogas de quimioterapia, como las que están aquí mencionadas, busulfasa, propanida, la nitizoida, evidentemente sabemos que un paciente que va a estar sometido a estas drogas va a presentar una depresión medular y por lo tanto es una aplasia medular totalmente conocida, predecible, etc. Pero existen otras drogas que son de tipo biológica, como yo les explicaba antes.
que no significa que a todos los individuos que consumen ese fármaco van a presentar una aplasia medular. Y en ese caso está el cloranfenicol que yo les había mencionado antes, pero también está la dipirona. La dipirona acá se usa mucho. Claramente nuestra población no hace aplasia frente a la dipirona, todavía se sigue usando mucho en los servicios de urgencia, pero en Estados Unidos hubo el caso también de que algunos pacientes comenzaron a presentar aplasia y se les atribuyó al uso de la dipirona. Ahora, cuando hay un paciente con una aplasia medular, acá en Chile, igual se le hace el estudio, también se piensa en todos los medicamentos que haya consumido y muchas veces se ha planteado la dipirona, pero de que sea como la causante a gran escala de las aplasias medulares de tipo secundarias en Chile, no lo es, y por eso se sigue utilizando ese medicamento. También hay drogas anticonvulsivantes que pueden provocar, si no aplasia medular o hipoplasia medular, al menos 2 series, ¿ya? Por ejemplo, la serie de blanco versus más comprometida, que es la otra serie en su descenso. Y por eso que algunas drogas anticonvulsivantes que se utilizan en el tratamiento de la epilepsia como el ácido valproico llevan dentro de su control, que hace el neurólogo cada 6 meses, varios hemogramas, porque en el fondo nos interesa saber que no esté afectada la serie blanca en esos pacientes, ¿ya? Y también algunos antidepresivos, si se fijan, los psiquiatras también piden algunos exámenes cada 6 meses o anualmente, porque efectivamente algunas drogas que pueden estarse utilizando pudiesen tener algún efecto, no solamente a nivel de la médula ósea, sino que también a nivel hepático, etc. Y por eso piden una batería de exámenes cada vez que controlan a los pacientes. Y dentro de los virus, tenemos los virus de la hepatitis. Acá en Chile, por lejos, lo más frecuente es el virus de la hepatitis A, ¿ya? Pero efectivamente todos los virus de hepatitis pueden, en su curso natural de la enfermedad, presentar aplasia medular. Habitualmente no es algo inmediato, es algo que ocurre meses después. Por ejemplo, sí hay pacientes pediátricos, por ejemplo, con hepatitis por virus A, que a los 6 o 7 meses después comienzan a presentar un descenso de las series hematológicas y finalmente se llega a la conclusión de que fue la hepatitis la que causó eso. Pero es muy poco frecuente, es decir, de todas las hepatitis A que hay, es menos del 10% que pueden presentar una complicación como esta, ¿ya? Y el virus de Steinbach, como les digo, va a salir nombrado muchas veces porque se le echa la culpa de todo, y justamente también el virus de Steinbach está asociado, digamos, a la presencia de la aplasia medular. Bueno, ya hablamos del parvovirus B19, que está más asociado a una aplasia roja, pero también puede salir una aplasia de todas las series. El HIV también puede estar involucrado en eso, ¿ya? Por lo tanto, es importante también saber si acaso el paciente ha sufrido o no alguna infección de este tipo, ¿ya? Esas son las secundarias que, como les digo, es encontrable la causa, son la mayoría de los casos, sí, muy frecuente la aplasia medular en sí, pero la mayoría de los casos son de este tipo secundarios. Pero en cambio en las primarias, ahí es donde uno tiene que buscar algunos casos genéticos, y como les decía adelante, igual muchos quedan en el rubro de los que no se sabe, ¿ya? Y dentro de esta, una que es como típica descrita en la literatura, que es la anemia de Fanconi, ¿ya? Que es un cuadro que finalmente se descubrió que eran 5 genes los que estaban afectados, y en este minuto ya incluso esos genes ese estudio se puede enviar a laboratorios extranjeros para que nos determinen qué tipo de mutación exactamente tiene ese paciente, ¿ya? Pero hubo un tiempo en que esto era desconocido y solamente uno lo podía sospechar a veces por el examen físico, porque esta es una patología que tiene una expresión amplia, desde que sea solo el hemograma alterado, ¿ya? A rasgos físicos que nos pueden orientar. Y por ejemplo, la manera como más evidente, que obviamente es el antecedente familiar, pero también físicamente son niños de baja talla, ¿ya? De muy baja talla, a veces tienen sindactilia, pueden tener compromiso en otros sistemas, por ejemplo digestivo, y tienen una carita especial, una fase especial también, y entonces uno dice, claro, y si está encima el antecedente, quizás familiar, sabemos que el niño nació con la enfermedad, ¿ya? Pero ese es el caso como más extremo porque tiene los rasgos y por lo tanto
es todo más visible. Pero en general, en todo paciente con aplasia medular y sobre todo si es pediátrico, uno le hace el estudio porque efectivamente puede tener solo el efecto molecular y que está en este momento afectando a nivel de las series hematológicas. ¿Ya? Bien. Acá estaban los medicamentos. Estos son los del pacientito. Él había recibido antiinflamatorios no esteroidales, antimicrobianos, que para la edad que él tenía, lo típico, sobre todo por la edad que estamos hablando, que esto fue en 2003, 4, 5, amoxicilina, nada, por cualquier cosa a todos los chicos. No recibió anticonvulsivantes, no diuréticos, no digitánicos, que también se describen a veces como causantes de corticoides, sí, pero solamente por este síndrome reproductivo, así que dosis bajísimas. Heparina, por si acaso, acá no es el caso, pero cuando veamos con el profesor Alino los anticoagulantes de heparina, también cuando un paciente ha tenido que usarse en más de una oportunidad heparina, porque heparina es un anticoagulante endovenoso que se utiliza ya sea en la urgencia o cuando un paciente se está instalando un tratamiento anticoagulante, porque la idea es que quede con anticoagulante oral, pero a veces parte con una urgencia, se instala la heparina y por lo tanto, si eso ocurre más de una vez, puede haber trombocitopenia. Entonces también hay que tenerlo como dato. Este chico, de acuerdo al protocolo que existía, se le hizo una quimioterapia, que el protocolo entrega un esquema de tratamiento, ya que en él se hizo habitualmente, que lo que se utiliza, las gamas venosas, se utilizan los corticoides, se utilizan inmunosupresores, se utilizan anabólicos, ¿ya? Y bueno, dentro de todo eso al paciente no hubo una respuesta satisfactoria y se comenzó a buscar un donante de plasma, ¿ya? Y aquí, si ya había sido, para no alargar la historia, no les he contado, digamos, muchos detalles, pero solamente imagínense que era un paciente de la tercera región, tenía que venir a Santiago para ver la especialidad y tenía un hermanito de 3 años y su mamá y su papá, ¿ya? En general, todo paciente que por algún motivo en nuestro país tiene que trasladarse a la metrópoli para poder en el fondo estudiar una patología o manejar una patología, siempre significa o una división de la familia, porque habitualmente se van con uno de los dos, o con la mamá o con el papá. Entonces, habitualmente uno de los dos pierde de trabajar, ¿ya? Por ejemplo, esa es una situación. Y si tienen otros hijos, en este caso particular, el papá se tuvo que quedar con el chiquitito, que obviamente las tías lo ayudaron a cuidar, y la mamá se vino con el chico. Entonces, eso sucede en general en Chile en patologías graves, raras, en pediatría, ¿ya? Y este es un caso, un ejemplo. Entonces, efectivamente, ya eso había sido un problema. Más lo otro que les decía yo, que acá la mamá era ISAPRE, y cuando llega Roberto del Río y finalmente lo hospitalizan y dicen ya lo vamos a estudiar por aplasia, estaba toda esa cosa de que no puede estar aquí, me quiero una clínica. Ese tipo, como eso de pedir el cheque de garantía, esas cosas que ahora ya no existen, pero existieron, ¿ya? Y que en el fondo complejizaban mucho también la situación de que en el fondo algunos pacientes, siendo ISAPRE, no eran ricos, pero se le creaba este problema cuando se presentaba la situación grave, ¿ya? Ya eso agreguemos que además ahora, digamos, el protocolo de aplasia cubre cuando existe un trasplante hematopoyético emparentado, ¿ya? Es decir, padre donante, madre donante, o en este caso, lo mejor, hermano donante. Y resultó que, bueno, se le hizo el estudio al hermanito de 3 años y no era compatible. Y también a los papás no eran compatibles. Por lo tanto, había que buscar un donante no emparentado y eso ya no lo cubre el GES. Y por supuesto, estos papás hicieron una verdadera teletón para poder finalmente adquirir un donante, porque había que adquirirlo en el extranjero. Y entonces finalmente sí se hace el trasplante hematopoyético, ¿ya?
proveniente de un banco de células, como puse acá, y estuvo, no sé, yo creo que alcanzó a estar un año o menos, y recayó la plasia medular. Entonces, no recuerdo si se le aplicó un segundo ciclo de quimio o se le logró hacer un segundo trasplante, no recuerdo cuál de las dos, pero falleció. ¿Ya? Falleció hace chiquita, 9, 10 años. ¿Ya? Entonces, la idea de este caso clínico es que hablemos de aplasia medular y entiendan cuáles son los conceptos, en qué caso sospecharlo y en el fondo tenerlo presente cuando un paciente comienza a presentar un descenso de las series hematológicas. ¿Ya? Yo ayer les decía, cualquier visitopenia merece un mielograma, salvo que exista dentro de los antecedentes clínicos del paciente algo que explique que tiene una visitopenia o incluso una mancitopenia. Hay un grupo que tiene que hablar de patología hepática crónica, ¿ya? Y ahí se van a dar cuenta, sí, puede haber una pancitopenia que no sea de causa medular, sí, pero ahí tienen que estar como todos los antecedentes que a uno le permitan llegar a esa conclusión. Pero cuando no se sabe, ya una visitopenia amerita que se haga un mielograma, y entonces en ese caso, obviamente en el caso dependiendo de donde ustedes están, es derivar o pedir lo que ustedes tengan al alcance en ese momento dependiendo de dónde estén. ¿Alguna duda respecto a aplasia medular? ¿Por qué o qué se busca cuando se usa quimioterapia en la casa? Ya. En realidad, con la quimioterapia lo que pasa es que existen dos hipótesis, ¿ya? De que efectivamente la hematopoiesis anómala en este caso se deba a un clon muy inmaduro, ¿ya? Anómalo, y por lo tanto entonces a partir de ese se genera como apoptosis y en realidad no hay posibilidades ni de multiplicar ni de madurar las distintas líneas, ¿ya? Pero la otra hipótesis es que el microambiente medular, que por mucho tiempo se le llamó casi macroscópicamente podríamos decir médula grasa o médula amarilla, y se creía que no cumplía ninguna función en la hematopoiesis, que solamente cumplía una función la médula roja. Y en este microambiente medular se ha visto que hay interleuquinas, hay células grasas, células, fibroblastos, adipocitos, hay una serie de elementos, ¿ya? Que participan, estimulan o desestimulan, por así decir, la hematopoiesis. Entonces, algunos casos de aplasia medular se deben a un problema a nivel del ambiente, digamos, medular, ¿ya? Entonces están esas dos cosas frente a una aplasia medular que no sabemos primaria, es decir, que no se sabe la causa, porque las secundarias ya sabemos por qué es, pero en las primarias están esas dos grandes líneas. O es porque es el clon anómalo que da origen, digamos, o que no da origen a las series, y está esto otro de que es el ambiente medular el que determina que estas células también, en el fondo en los dos casos, vayan más a apoptosis que nada. Entonces, el tratamiento de la quimioterapia es como ataca muchos frentes, ¿ya? Y entonces, desde el punto de vista, como igual hay un ambiente como inmune frente a esta situación del microambiente medular contra la hematopoiesis, es que los corticoides igual siempre van a tener un lugar en la terapia, porque en el fondo te permite aplacar alguna situación inmune que esté muy activa, o sea, una y lo mismo sucede con los inmunosupresores, ¿ya? Que en el fondo es como para atacar esa parte. Pero por ejemplo, el uso de yo les mencioné de los anabólicos, recuerden que dentro de, para la eritropoiesis puntualmente, ¿qué insumos necesitamos? ¿Qué se requiere para que haya eritropoiesis? Ya, por ejemplo, dentro de los minerales, hierro, ¿qué otro mineral conocen que sirva para la eritropoiesis? El hierro es uno, es importante. El cobre, ¿ya? ¿Existe algunas hormonas que tengan que ver con la eritropoiesis? La eritropoyetina. La eritropoyetina, pero también la hormona tiroidea y la glucosa, ¿ya?
¿Alguna vitamina? La B12, el ácido fólico. Básicamente, incluso la B6, porque sabemos que para el grupo M. Entonces, respondo un poco a eso. Démosle insumos para que de alguna manera haya una mayor. Entonces, en general es como atacar distintos frentes y por eso que los resultados no siempre son espectaculares, sobre todo si son primarios, porque por último en el secundario tenemos la posibilidad, cuando se puede, es evitar el agente. Si sabemos que es un veneno, ¿ya? O si sabemos que, fue una sustancia o la quimioterapia que igual se va a interrumpir en algún momento, no hay problema. Pero cuando existen situaciones donde efectivamente eso no lo podemos controlar, en general las respuestas no son buenas y por eso el trasplante hematopoyético vendría a ser como que la opción, ¿ya? Pero el trasplante hematopoyético igual es un procedimiento no exento de complejidades, ¿ya? ¿Qué hora es? Para no alargarme. Las 12 son 5. Ah, ya. Les puedo contar mi experiencia. Es que, claro, el trasplante hematopoyético, aparte de poder determinar compatibilidad o no, efectivamente cuando tenemos un donante compatible emparentado se facilitan mucho las cosas porque desde el punto de vista económico ya se facilitan, digamos. Pero suponiendo que tenemos un donante extranjero que también es compatible, igual, digamos, se requiere una unidad de trasplante, ¿ya? Que tiene que tener ciertas particularidades de flujo de aire, por ejemplo, y el paciente antes del trasplante hay que prepararlo con ciertas drogas, por lo tanto el paciente se hospitaliza antes del trasplante, por lo menos por una semana, porque se le tienen que administrar una serie de drogas que permitan vaciarlas, ¿ya? Y por eso lo dejan como muy susceptible a todo. Y luego, cuando llega el momento del trasplante, dependiendo si el donante es un pariente o es una médula donada, es también el procedimiento que hay que seguir. Por ejemplo, si es un donante emparentado, ese donante se tiene que hospitalizar, ¿ya? Para que en pabellón, bajo anestesia, se le funcionen todos los sitios posibles del lugar donde hay médula ósea para poder aspirar médula ósea, ¿ya? Pero este paciente, no es paciente, el donante, igualmente un mes antes comenzó a ser tratado con eritropoyetina, sustitución de hierro, con todo eso para que una posibilidad, digamos, de hematopoiesis total. Bueno, y este paciente luego esa médula que es recolectada debe sacársele, filtrarse la grasa, se tiene que llevar a la estación nuclear que hay en Santiago, ¿cuántos habrá ya? ¿Qué queda como la salida de Santiago? Bueno, pero ahí obviamente se irradia esa médula porque en el fondo lo que uno tiene que activar son los linfocitos, y los linfocitos son los que pueden provocar una reacción del cuerpo contra el huésped. Y por lo tanto se requiere una serie de procedimientos para que después esa médula llegue al paciente y en el fondo es una transfusión. Pero esta transfusión tiene que estar ultra vigilada, que el paciente puede presentar complicaciones muy precoces, a mediano plazo y a largo plazo. Por lo tanto, el paciente puede estar en una unidad de trasplante un mes o más, ¿ya? Porque mientras tanto hay que ir controlando si presenta alguna complicación, pero al mismo tiempo hay que ir controlando si tuvo éxito la implantación de la nueva médula, digamos, de las células recolectadas ahí en la médula del paciente. Por lo tanto, es un procedimiento complejo y el paciente queda, aun cuando se pueda dar de alta, hay que tener como resguardo a qué condiciones va a llegar el paciente cuando llegue a su casa. Si están las condiciones ideales para estar ahí, porque si no también puede ir en el fracaso del trasplante. Entonces dentro de esas cosas hay que fijarse en las condiciones, digamos, de la vivienda. También tiene que usar una ropa especial para protegerse del sol, bloqueador, no comer ciertas cosas, etc. Todo un tema y por lo tanto, aun cuando tengamos éxito hasta ese momento, pueden seguir apareciendo situaciones meses después y el paciente recae, por ejemplo, volver a empezar de nuevo con la clase. Entonces no es fácil, ¿ya? No es fácil, pero tampoco es frecuente.
¿ya? Y por lo tanto, por eso no es algo que se pega habitualmente. Bien, entonces, dentro del título de anemias iba este caso clínico e iban dos archivos más. Uno que es una guía para que ustedes se orientaran en qué es lo que les estoy pidiendo, que en el fondo es ponerse en el lugar del médico general, ¿ya? Como médico general, que se pone en el lugar de un paciente que en el fondo, para efectos paulinos de acuerdo, probablemente tiene una plasia nodular, porque ustedes lo están derivando porque tiene una panceutotenia, y que entonces le tienen que dar como esa información a los papás. Y al niño tiene 7 años. ¿Ya? O sea, no es como un bebé que probablemente no le vamos a dar información porque es un niño de 7 años y hay que siempre darle la información a ambos. ¿Ya? En el caso particular de ustedes, para no alargarles el informe, si quieren, se deciden por hacer un guión de entregar la mala noticia solo a los padres o cómo le darían ustedes esa mala noticia al niño. ¿Ya? Y ahí en la guía aparece como especificado qué hacer, pero existe un artículo que va anexo a eso, que es porque los protocolos de entrega de noticias importantes partieron por los niños oncológicos. Entonces ahí aparece un artículo que mantiene 2 protocolos, ¿ya? Son muy parecidos, usen cualquiera de los 2 protocolos, el paso por paso, es decir, el mismo protocolo les va indicando qué ir haciendo cada vez, y en el fondo la idea es que ustedes le simulen un diálogo que tendrían con ese niño o tendrían con esos padres respecto a entregarles esta noticia como médicos generales que están mandándolo a un servicio que se haga la confirmación de la plasia medular y por qué tiene la plasia medular. ¿Ya? Por lo tanto, no tienen que dar la noticia completa porque no la tienen, claro. Pero es importante que se acostumbren a ponerse en el lugar, porque a nosotros nadie nos formó para eso. O sea, muchos médicos lo que tuvimos que hacer es utilizar nuestras propias herramientas para la primera vez que tuvimos que dar una mala noticia que era real. O sea, nunca nos prepararon, por ejemplo, la muerte de un paciente. ¿Ya? En el caso de ustedes que han tenido por lo menos esta preparación de simular y eso, yo les diría que entrega bastantes ventajas porque ya no es la primera vez, no se sienten como tan desnudos. Y si se dan cuenta, muchas veces la mala noticia que se entrega en la práctica de alguien que no ha sido formado como ustedes, no toma en cuenta la previa, que sí los protocolos y probablemente las simulaciones que ustedes tuvieron que hacer fue mañana tengo que hablar con el paciente o cito para un día especial y por lo tanto yo primero reviso el protocolo para probarme qué tengo que hacer o no hacer y luego en el fondo dar la conversación o la mala noticia. Entonces yo diría que en este minuto la mayoría da la mala noticia porque vos tenés que darla en este momento, no fue nada preparado, pero cuando existe la posibilidad de prepararlo ya es mejor, como les digo, respetar estos protocolos, que son protocolos pediátricos. Como les digo, son 2, eligen uno de los 2. Y eso, se ponen en el lugar de cómo le dirían a Gustavo o cómo le dirían a sus papás lo que está pasando con él. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes ahora a la tarde tienen tiempo disponible y la mañana del viernes, para que así el mismo viernes a mediodía a mi correo me hacen llegar el informe. La pregunta, si yo tuviera las notas del informe durante la semana de proceso, ¿le mando la nota o me la guardo? ¿No hay problema? No les voy a explicar, porque ella va a tener su primera nota. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa les iba a preguntar? Lo otro es recordar mañana que a la primera hora van a tener clase con la profesora ahí, en esta sala, y que Amanda, no la Amanda sí te digo que regresas acá también, que el profesor te mande la invitación, tú me avisas. Ya. Y la tarde, bueno, la enfoca de metodología, que sí que es una tarea importante. Y el día viernes, en el fondo, claro, hay cosas que hacer, pero no tienen que hacerlas necesariamente
necesariamente acá, porque en la tarde son clases grabadas que le va a hacer llegar el doctor, y la actividad de la mañana es justamente terminar el informe, ¿ya? La prueba es a la vuelta del receso, es serie roja, es decir, lo que vimos esta semana. Por lo tanto, de las clases del profesor Alcaíno, que una es de antianémicos, esa va, pero la otra es de antineoclásicos, esa va para el examen. Ya. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y ahora tenemos para mandar el informe? ¿Mediodía? ¿Puede ser o es muy poco? ¿Puede ser con hora exacta? 12:00. Ya. ¿Ya? No, siempre ha sido súper notable, Profe, para el equipo, no me acuerdo si quería mencionar que teníamos que hablar también con los ayudantes para el informe o no. Sí, a ver, los ayudantes en general, yo no sé si se han contactado con ustedes, ¿sí? La idea es que siempre se hacen cargo, como son 100, se hacen cargo de un grupo. Entonces, ellos asesoran tanto por lo del informe como lo del trabajo de seminario. Así que podrían recurrir a ellos para ayudarse. Si es que, bueno, si me quieren preguntar a mí directamente a mi correo también puede ser, pero en el fondo si quieren hacerlo a través de ellos no hay ningún problema porque ellos están en conocimiento de que ustedes lo van a contactar por ese motivo. ¿Tenemos pautas? Sí, lo que les decía que en el aula que igual Amanda la descargó, aparecía la guía de esto que les hablé ahora, que se los dije oral, más el archivo de los protocolos, ya, de entrega de paranoides. ¿Algún comentario? Sí, a mi correo Cecilia.Montero, ¿ya? Y eso sí, con los nombres de los integrantes del grupo para yo después poder subir las notas, ¿ya? Le encargaría eso mañana, Amanda, una hojita de firmas por la clase de la profesora. Por las otras clases que son telemáticas o grabadas, asistencia completa, hasta los puede subir igual. ¿Ya? Pero por lo menos tener las que hemos terminado ahí y en laboratorio tener las firmas de ustedes. ¿Ya? Eso, pues jóvenes, muchas gracias. ¿Necesitas algo más? No, hasta que no. Voy a sacar ¿Sacaste tu? Eso.